con con el cartel. Se está viendo el caso de Tamayo, el condenado a muerte en Estados Unidos por también por tener fallas en el debido proceso. Y después esto se asoma Esperanza Reyes Arroyón, acusada de pagar una libreta con un billete falso de 100 pesos. Esa es la acusación. Por lo pronto ya estuvo encerrada en Tepic, ya estuvo en las Islas Magia, y no solamente, además, parte de la estrategia de nuestro abogado apoyando el asunto del indulto, sino está el Colegio de Abogados de la Barra Mexicana y la Fundación Barra Mexicana, que es la que está solicitando ante el presidente Henry Monster Peña Nieto el indulto de esta ciudadana, y tendrán que darle contestación en los próximos días. Esta petición se estudie, que se revise de manera muy meticulosa, expediente grosso, que se analicen estas relaciones a los derechos humanos. También te diría yo aquí dos aspectos importantes que este asunto creo que también sirven para mostrar estas injusticias. El tema de las mujeres, en la cárcel. También lo que nos platica Esperanza, lo que mandaba por cartas, es las vejaciones, los abusos que sufren. Sin embargo, al parecer, todo le iba muy bien a José, pero la Biblia dice en Génesis 39:6, la segunda parte, y era José de hermoso semblante y bella presencia. Potifar tenía una esposa, la que como veremos más tarde no pensaba que tener un esclavo hebreo en su casa era bueno para una dama como él. Sin embargo, ella miró a José y se dio cuenta de que era de buen parecer, fornido, pero quizás lo que más llamó su atención fue el espíritu de José, su gentileza y quietud, junto con su capacidad para organizar vivir. Pero a medida que ella se fijaba en José, comenzó a crecer un anhelo y deseo carnal en su corazón. Mientras que decían estos deseos, ella empezó a tramar y maquinar, buscando cómo llegar a tener relaciones íntimas con este esclavo hebreo. No se olvide que los egipcios odiaban y tomaban en poco a los hebreos, pero para demostrar cómo es que actúa Satanás, yo pienso que sus máximas como lo que algún día todo el de la casa, ella trata de seducirlo, pero él rechaza sus avances. Lo que quiero resaltar aquí son las palabras de José, porque creo que tienen un significado muy importante. Escuche lo que dice en Génesis 39, 7-9. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y le dijo: duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Estas palabras no indican que José se esté jactando, sino que está diciendo: yo soy el responsable encargado de todo. Pero lo más importante, con sus palabras finales indican que su mayor preocupación era su relación con Dios. Si José no hubiera fijado su mirada en Dios, esta increíble oportunidad de estar con la esposa de Potifar sin duda lo habría metido en un sinfín de serios problemas. Sin importarle lo que ella le habría dicho, prometido o garantizado, el enfoque central de su vida siempre era su vida estaba enfocada en Dios cuando vivía con su familia, cuando sus hermanos lo tiraron en el pozo para tratar de matarlo, y mientras era llevado hacia Egipto como esclavo. Su vida siguió enfocada en Dios porque Él le había dado un sueño y una promesa. No tenía la palabra de Dios en forma escrita como la tenemos hoy, y esta es la razón por la que Dios no habla tanto en sueños hoy en día, porque tenemos la Biblia, algo mucho más certero, específico, alentador y creíble. No necesitamos sueños, los que además generalmente carecen de sentido común. Volviendo al caso de José, vemos que él está amenazado por la esposa de Potifar. Podemos imaginarnos lo que ella le haya dicho.
se habían ido, así que se encontraban solos. José rechaza sus ofertas y huye dejando atrás su ropa que ella había agarrado. Ella entonces grita diciendo que José había tratado de violarla y al llegar su esposo, ella le dice, según los versículos 17 al 20, este capítulo 39 de Génesis, el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para desenterrarme. Cuando yo oí tu voz intensa, él te dice con tu ropa junto a mí y yo fuera. Cuando yo, dando de decir las palabras que te he hablado al cielo, así me ha tratado tu siervo que son tomó su amo a José, lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey que estuvo en la cárcel. Sin importar lo que hace José, parece que todo le da de mal en peor. La pregunta puede ser yo Potifar que todo esto. Yo creo que es texto así. No creo que José realmente actuó de esa manera, pero voy a tener que meterlo en la cárcel con los sueños de mi jefe. Otra dijo, un esclavo hebreo trató de contarse conmigo. No creía que un esclavo hebreo más que mi esposa, el resultado sería desastroso para mí. Así que Potifar decidió meterlo en la cárcel. La historia de José comienza con él tenía 17 años. Ahora quizás tendría unos 20 tantos y si alguien que preguntara si cree en el único Dios verdadero, su respuesta habría sido un contundente sí. De evidencia tiene. Sus hermanos lo odiaban, le tiraron el esposo para matarle, se vendieron como esclavo a una caravana y ahora, a pesar de que una diga de juzgar en la casa de Potifar, está en la cárcel. ¿Cuál es la base para comer Dios? La base de la fe de José es que mantuvo el enfoque que se había puesto en Dios, no en sus circunstancias. Se han preguntado, ¿hacia dónde va? Usted me puede hablar de lo que le ha pasado y cuáles son sus planes y deseos, pero mi pregunta es, ¿cuál es el enfoque de usted? ¿Cuál es su prioridad número uno? ¿Son las finanzas? ¿La relación con la educación? ¿Qué es lo que más le concierne en esta vida? No debe ser nada menos ninguna otra, no será nuestro Padre Celestial, mi hermano, te adoramos y te agradecemos por haber incluido en tu palabra esta historia de José, uno de tus más fieles sirvientes, uno que según la historia nunca abrió sus labios para decir algo negativo acerca de la situación en la que estaba porque sentía con mucha culpa por la vida que cambiando por el enfoque de la vida. Al pensar que Jesucristo vive con y en nosotros en forma tan personal y cercana, podemos decir con plena confianza, Dios me ha colocado aquí, yo estoy donde Dios quiere que esté. Mi oración es que el Espíritu Santo le hable claramente a cada persona que esté escuchando hoy y que los lleve a pensar seriamente en cuál es el enfoque de sus vidas en Cristo Jesús. Amén. Gracias por escuchar En Contacto con el Dr. Charles Stanley, quien regresará en breve para compartir algunos de los testimonios de nuestros oyentes. Si desea adquirir el mensaje de hoy, en momentos de prueba, llámenos al 1-800-303-0033 dentro de los Estados Unidos y Puerto Rico, o visite encontacto.org. ¿Dios habla hoy? ¿Me habla a mí? Claro que sí. Él está dispuesto a hablar si estamos dispuestos a escuchar. En mi libro, La Conversación Suprema, el Dr. Stanley habla sobre cómo conocer verdaderamente a Dios por medio de la oración y explica cómo pelear las batallas de la vida por medio de una comunión íntima con el Señor. Para adquirir este libro, llámenos al 1-800-303-0033 o visite encontacto.org. ¿Se siente usted cerca de Dios y seguro de su amor? Usted no tiene por qué andar por la vida solo. En Armonía con Dios es el audiolibro de Dr. Stanley que le ayudará a tener una
continuación, escuchemos al Dr. Stanley, que nos comparte algunos de los testimonios de nuestros oyentes. Desde Houston, Texas, una oyente nos dice: hermanos de Ministerios en Contacto, ustedes no tienen idea la bendición que son para nosotros. Aprecio mucho la calidad de su información que muestran en su página web. Imprimo algunos de sus materiales que son de gran interés. Oro que el Señor les siga guiando y les mantenga en libertad. Una oyente desde Cape Coral, Florida, nos dice: que Dios bendiga ese ministerio grande. Les amo cuánto poco por lo que gusta en el día, porque voy aprendiendo cosas para avanzar hacia una desconocida. Desde Orange County, California, desde la testimonio, me encantan los mensajes del Dr. Stanley. Cada uno de ellos siente la presencia del Señor y el avivamiento del Espíritu Santo. Que Dios les bendiga y siga utilizando como inspiración para mi vida. Le damos gracias a Dios que ha usado a Ministerios en Contacto para llevar su palabra de una forma clara y sencilla a cada persona que escucha el programa. Gracias a todas las personas que nos escriben y les animamos a que lo continúen haciendo y compartan con nosotros lo que Dios está realizando en su vida. Si el mensaje de hoy ha impactado su vida, esté en contacto con ayuda. La palabra de Dios casi siempre nos hace pensar en las finanzas, pero Dios nos llama a ser buenos mayordomos con mucho más que solo nuestro dinero. Hoy en nuestro estudio bíblico de Momento Decisivo, el doctor Jeremiah nos hablará de una parábola en Mateo 25 que nos da los principios para ser buenos mayordomos de todo lo que se nos ha encomendado, sea su tiempo, sus talentos o su tesoro. Descubra cómo ser un buen mayordomo de todo. Siga sintonizado para el mensaje en la serie La mayordomía es engreído. Y ahora presentamos a nuestro pastor y maestro de Momento Decisivo, el doctor David Jeremiah, en la voz y adaptación de Miguel Ángel Sánchez del Castillo, con unas palabras más de introducción al mensaje titulado La compañía de los comprometidos. Gracias y bienvenidos a Momento Decisivo. Hoy vamos a descubrir lo que significa realmente estar comprometido. Espero que usted sea alentado y desafiado al seguir acompañándonos en la siguiente lección de nuestra serie La mayordomía es señorío. Estamos hablando de la importancia de dar. Es la serie anual que presentamos durante el mes de enero. Coincide con la enseñanza que presentamos cada año en nuestra iglesia local. Espero que estas lecciones afirmen a muchos de ustedes que son fieles en dar al Señor a través de su iglesia local y también a través de diversos ministerios. Y si usted es alguien que está aprendiendo sobre todo esto, espero que Dios use esta enseñanza de su palabra para alentarle y fortalecerle y dirigirle en la dirección acertada. Tantas veces tenemos miedo de hablar de estos asuntos, pero es interesante cómo el Señor habla tanto de esto en la Biblia. Muchas de sus parábolas tienen que ver con lo que hacemos con nuestros recursos. Ese es el caso de la parábola que explicaremos hoy, así que quiero invitarle a buscar su lugar en la Biblia y preparar su corazón ahora para recibir la palabra de Dios. Comencemos.
que ha llegado a representar reuniones personales, cualquiera que sea su naturaleza o carácter. Así, decimos que una persona es talentosa, decimos que una persona tiene mucho talento. Este es un término financiero del Nuevo Testamento, pero ha sido transferido al uso que le hemos dado con el correr de los años, hasta significar lo que un hombre o una mujer tiene para dar de su capacidad para servir a otros, algún ministerio que él o ella pueda realizar. Así que la parábola no tiene que ver solamente con nuestro dinero, tiene que ver también con lo que hacemos con lo que Dios nos ha confiado, nuestras capacidades naturales, nuestros dones espirituales, la cantidad de dinero que Él pone en nuestras manos, etc. La parábola de los talentos nos enseña todo eso. Así, la Biblia nos enseña que la razón para esta mayordomía es que el Señor ha vuelto al cielo y nos ha encargado el ministerio de la mayordomía en su ausencia. Esta parábola recalca que estos dones y estas capacidades vienen de Dios y que debemos servir a Dios sin necesidad. Ahora, noten al final del versículo 15 que después de haberles dado al cielo sus capacidades y talentos, la Biblia dice que luego se fue lejos. Así que después de haberles dado la mayordomía, regresó al cielo. En ciencia, eso es lo que el Señor ha hecho con nosotros. Murió, resucitó de la tumba, ascendió y antes de irse dijo: ustedes me serán testigos en todo el mundo, les encargo mi ministerio. Quiero decirles algo, amigos, que así como el amo de esta parábola regresó y los hombres y mujeres rindieron cuentas, nuestro Señor vuelve pronto y tendremos que rendir cuentas de nuestra mayordomía. Espero que no haya olvidado la definición de que un mayordomo es alguien que administra algo a nombre de otro. No es el dueño, es un administrador. La razón de la mayordomía es el hecho de que el amo nos ha confiado, nos ha entregado el cuidado de sus negocios. Ahora, quiero que noten en segundo lugar el razonamiento en que se apoya la mayordomía. El versículo 15 dice: a uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. ¿Por qué una persona parece ser tan talentosa y yo no tengo mucho que ofrecerle a Dios? ¿O por qué ellos tienen todo el dinero y yo no tengo nada? ¿Cómo se explica el hecho de que en el reino de Dios no haya igualdad, como algunos quisieran que hubiera? Bien, permítanme señalar en este pasaje que lo primero que notamos es que los talentos fueron repartidos de acuerdo al juicio del Señor. Él lo hizo. A uno le dio 5, a otro le dio 2 y a otro le dio 1. El Señor lo hizo. Primera a los Corintios 12:11 dice: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere, de acuerdo a su propia voluntad. Romanos 12:6 dice: de manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, Pablo al escribir a los Corintios dice en 1 Corintios 4:7: porque ¿quién te distingue o qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Pablo está diciendo: ¿qué tienes tú que no lo hayas recibido de Dios? Bien, si usted lo ha recibido de Dios y si es una dádiva que Dios le ha dado, ¿por qué usted anda por todos lados siempre actuando como si fuera algo especial que usted hace o algo especial que usted haya hecho? La verdad es que Dios en su soberanía escogió invertir algunos talentos en una persona y unos en otra, y más en otra. Todo es de acuerdo a su voluntad soberana, y esta es una lección para todos nosotros. Algunos que tal vez tengan más talento que otros necesitan postrarse y decir: Señor, no sé por qué has hecho esto, pero de acuerdo a tu voluntad lo hiciste. Gracias. Y ustedes que se sienten como si no tuvieran tanto como otros, necesitan agradecerle a Dios por lo que tienen. Él les ha dado de acuerdo a su voluntad divina. Dios lo hizo de esa manera. No hay nada en el pasaje que nos permita suponer que el hombre que recibió 5 talentos haya sido mejor persona que el hombre que recibió 2 o el que recibió 1.
Todo lo que dice es que Dios simplemente se los encargó soberanamente porque quiso. Pero, por otro lado, la Biblia también enseña que los talentos fueron repartidos de acuerdo a la capacidad del mayordomo. No según su valía o valor, sino que la Biblia dice en este versículo que les dio a cada uno conforme a su capacidad. ¿Cómo se explica eso? Bien, pienso que una de las maneras en que podemos observar esto es que cuando Dios nos da lo que tenemos en nuestra capacidad como individuos físicos, cuando Dios nos da nuestros talentos naturales cuando nacemos, alguien ha dicho que son como el recipiente exterior, y las capacidades especiales o dones de Dios son las cosas que Dios vierte en ese recipiente. Lo que tenemos por el nacimiento natural es el recipiente, la vasija. Y lo que tenemos como dones espirituales es lo que se pone en ese recipiente. Así que Dios está diciendo que le da a cada hombre conforme a su soberanía, pero le da a cada persona también de acuerdo a la capacidad de ese individuo, conforme a lo que puede manejar. Dios le da dones de acuerdo a su capacidad para manejar esos dones. Ahora, ¿de dónde recibió usted esa capacidad? De Dios. ¿De dónde sacó el talento? De Dios. Dios lo puso todo. No es bueno que Él nos dé a algunos que no tienen capacidad natural, que no les dé dones que estarían más allá de su capacidad. No es bueno que Dios no tome a una persona que tiene capacidad y no le dé un don para que use esa capacidad. Dios interviene en todo esto. Él, su prerrogativa hacerlo. Ahora, en tercer lugar, los talentos fueron repartidos no solo conforme al juicio divino y de acuerdo a la capacidad del mayordomo, sino que también, en tercer lugar, los talentos fueron dispensados para equipar plenamente a cada hombre. Cada hombre tuvo exactamente lo que necesitaba para hacer lo que se le pidió hacer. El mandamiento divino es la capacitación divina. El hombre con 5 talentos no podía decir, no soy capaz de invertir mi capacidad y necesitar esto. El hombre con 2 talentos no podía decir, no tengo lo que se necesita para invertir apropiadamente lo que Dios me dio. El hombre con un talento estaba igualmente equipado como el que tenía 5. Permítanme ilustrarlo. Imagínense mentalmente un círculo grande y un círculo pequeño. ¿Es el círculo grande más perfecto que el pequeño? No hay lo que se podría decir grados de perfección. El círculo pequeño es tan perfecto como lo es grande. La persona con un talento o con 2 talentos está igualmente dotada y equipada como el que tiene 5 talentos. Tiene todo lo que necesita para hacer lo que Dios le ha dicho que haga. Así que lo que Dios nos está enseñando en esta parábola, y escuchen con atención, la pregunta no es ¿cuántos son ustedes? No es esa la cuestión. La cuestión es ¿qué es lo que está haciendo con lo que tiene? Esa es la cuestión. Dios no le pide más responsabilidad de lo que usted es, pero le considera responsable por lo que usted es. El hombre con un talento, o el que tenía 2, estaban perfectamente equipados para hacer lo que el Señor les había encargado que hicieran. Pienso que debería hacer una pausa para decir que una de las cosas que oigo decir a algunas personas cuando se trata de hablar de un asunto como este es, ¿sabe, pastor? Estoy tratando de colocarme en una posición tal que me permita hacer algo para Dios. A los que dicen eso les digo, amigo, usted ya está en posición de hacer algo para Dios, no tiene que esperar. Si espera, nunca estará en posición. He observado a algunos usar ese razonamiento para no hacer lo que deberían hacer y he descubierto que algo así como el 95% de ellos nunca se hallan en la posición en que piensan que deberían estar. Dios no lo considera responsable por lo que usted pudiera llegar a hacer, le considera responsable por lo que usted ya es y lo que está haciendo con lo que usted es. Algunos de ustedes tienen capacidades y talentos naturales y así todos se quedan sentados y dicen, estoy esperando hasta sentirme un poco más cómodo o hasta que pueda familiarizarme un poco más o lo que sea. No hallo nada de eso en la Biblia. Dios le considera responsable por la inversión de sus capacidades, su tiempo, su talento y su tesoro, de acuerdo a lo que usted ya tiene ahora. Bien, tenemos la razón de la mayordomía y el razonamiento en que se basa. Ahora, noten,
En tercer lugar, la respuesta de la mayordomía. Esto es tan claro como el texto que se puede leer, versículos 16 al 18. El hombre que recibió 5 talentos trabajó y duplicó lo recibido. Versículo 17. El que recibió 2 talentos duplicó lo que le fue dado. Quiero que noten algo muy interesante, y es que el hombre que recibió 2 talentos y el que recibió 5 habían salido y habían hecho con sus capacidades tal como Dios les había ordenado que hicieran, y cuando oyeron que su amo volvía y que tendrían que rendir cuentas, noten el versículo 20. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo, Señor, notan lo que está sucediendo aquí. Aquí vemos al mayordomo iniciando el proceso de rendir cuentas. Aquí vemos al mayordomo viniendo a ver al amo, diciendo, no puedo esperar para decirte lo que he hecho con lo que me cargaste. Siempre que hacemos lo que Dios nos pide que hagamos, y lo hacemos como es debido, siempre habrá entusiasmo en nuestros corazones al rendir cuentas. De hecho, pienso que hay una manera en que uno puede decir si está haciendo lo que es debido, y es esta. ¿Cuál es la actitud de su corazón cuando piensa que tiene que dar cuentas? La Biblia habla repetidas veces de no tener que avergonzarse en la venida del Señor. La Biblia habla repetidas veces de tener intrepidez el día cuando estemos ante el Señor. Pienso que esa actitud de no tener que avergonzarse o tener intrepidez se relaciona directamente a la lealtad con la que hemos cumplido nuestra responsabilidad. El hombre que recibió un talento es una categoría por sí solo, porque no duplicó lo que recibió, lo acaparó, lo guardó, y esa fue la respuesta de su mayordomía. El hombre que recibió 5 tenía 10, el que recibió 2 tenía 4, el hombre que recibió 1 se hallaba a la espera. Ahora, noten lo que sucedió. En cuarto lugar, la recompensa de los mayordomos. Primero, la recompensa de los buenos mayordomos. No es frecuente ver en el mismo capítulo un versículo bíblico que repita exactamente las mismas palabras que otro. El versículo 21 dice, y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Versículo 23. Su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Los versículos 21 y 23 son duplicados exactos, y eso tal vez les parezca redundante o extraño, pero es una verdad muy importante que hay que dejar. Escuchen con atención. El hombre que recibió 2 talentos oyó exactamente las mismas palabras de labios de su amo, tal cual el que recibió 5. Exactamente, porque Dios no lo consideró responsable por más de lo que tenía. Hallo a muchos creyentes que andan correteando de un lado a otro bajo culpa y opresión, pensando que tienen que ser algo que jamás podrán ser. Dios no lo considera a usted responsable por lo que no es, pero sí lo considera responsable porque sea lo que usted es. Algún día, cuando usted esté ante el Señor en el tribunal de Cristo, si estamos en fila, no sé cómo funcionará esto, pero si voy a estar ante Dios para dar cuentas de lo que he hecho con mi dinero, y hay un multimillonario me da, y habla de los millones y millones que dio para la causa de Cristo en su libertad a los que no se esto es también la historia, y es defendido, y los ayudantes se vienen. Ambos oiremos exactamente lo mismo de labios del Señor, porque Él no se refiere aquí a cantidades. Está hablando de fidelidad. Así que la recompensa de los buenos mayordomos es muy interesante. Todos oyen las mismas palabras. Ahora, en estas palabras hay 3 cosas que el Señor les dice a sus siervos. En primer lugar tenemos el elogio. Él dice, bien, buen siervo y fiel. En 1 Corintios 4:1, al hablar Pablo de este asunto de la mayordomía, dice, así pues, tengan nuestros hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se refiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. ¿Qué? ¿Exitoso? No, fiel. ¿Cuál es la recompensa que el Señor le da al mayordomo que se presenta ante Él? No le dice, bien hecho, buen siervo y triunfante. Le dice,
Bien, buen siervo y fiel. Así que, primero que nada, hay un elogio. Vamos a quedar sorprendidos cuando recibamos la evaluación en la eternidad de lo que hemos hecho hacia abajo. En realidad vamos a sorprendernos. Algunos que parecen haber tenido gran éxito, tal vez no hayan sido igual de fieles. Hablando en términos generales, la fidelidad y el éxito marchan juntos, pero no siempre. A veces las personas son fieles y no hay ningún éxito externo. Dios de todas maneras recompensa la fidelidad. Tenemos un elogio. En segundo lugar, tenemos la promoción. Noten lo que dice el versículo: sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Mencioné en un mensaje anterior que eso explica lo que vemos cuando vemos una bendición evidente de Dios sobre algunos. Lo dice sencillamente: en el principio Dios les confió algo y ellos fueron fieles sobre ese algo, y Dios vio que fueron fieles y les dijo: estoy convencido que puedo confiarles más. Y así amplió sus horizontes. Promoción. Una de las razones por las que usted no tiene más de lo que tiene es que no ha sido fiel con lo que ha recibido. Solo un amo necio vería a uno de sus mayordomos administrar mal sus fondos y, en base a esos malos manejos, llamarlo a su oficina y decirle: quisiera darte otra parte de mi negocio para que lo administres. Les digo que no servimos a un Dios necio. Él no hace eso. Cuando ve a algún individuo que ha demostrado que puede administrar lo que Dios ha puesto en sus manos, entonces puede bendecirlo con un horizonte mayor y más amplio. Tenemos un elogio: bien, buen siervo y fiel. Tenemos una promoción: sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. En tercer lugar, tenemos la invitación. Dice: entra en el gozo de tu Señor. Quiero tomar un momento antes de despedirme. Doy gracias al Señor por todas las estaciones de radio que Él ha levantado y que están comprometidas a instruir al pueblo de Dios y proclamar las buenas nuevas de la palabra de Dios. Y quiero alentarle, amado oyente, así como nos escribe a nosotros a Momento Decisivo, que también se ponga en contacto con su estación de radio local, que le hace llegar Momento Decisivo, y le exprese su agradecimiento a los que dirigen esa estación por ayudar a hacer posible que ustedes reciban programas como Momento Decisivo para ser edificados espiritualmente. Detrás de cada programa radial y cada estación de radio hay todo un equipo de personas que están trabajando diligentemente para hacer posible que usted sea ministrado a través de las ondas radiales. Así que, únase conmigo para expresar su agradecimiento a todos los que tienen parte en esto. Todos somos alentados cuando alguien toma tiempo para expresarnos su gratitud por nuestro servicio a ellos. Como siempre, muchas gracias por su participación hoy. Gracias por sintonizar Momento Decisivo. Esperamos que usted pueda tomar un momento para escribirnos una carta en respaldo del ministerio. Le agradecemos su correspondencia y cuando nos escriba o nos envíe un correo electrónico, sírvase a anotar claramente su nombre y dirección completa y el nombre de la emisora en que escucha este programa. El mensaje que usted escuchó hoy es una porción del mensaje completo disponible en disco compacto, titulado La Compañía de los Comprometidos. Si desea solicitar una copia de este mensaje, puede hacerlo visitando nuestro sitio web momentodecisivo.org o escribiéndonos a la dirección que le damos enseguida. Este mensaje corresponde a la serie completa de enseñanzas titulada La Mayordomía es Señorío, en 10 discos compactos. Para más información sobre cómo conseguir estos y otros mensajes que ofrecemos, puede hablarnos gratuitamente desde México al 001-866-242-5426 o desde Estados Unidos al 1-800-880-8296.
También le invitamos a visitar nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a Momento Decisivo, P.O. Box 3804, San Diego, California 921